Hola muchachones, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Actuación Médica. En esta oportunidad tengo la dicha de contar con la presencia de una doctora con quien me formé en el pregrado y quiero tratar un tema sumamente importante para todos los que estamos en la formación. Yo digo que los que estamos en medicina estamos en formación constante. Que sea ella misma la que se presente. Bienvenida. Hola, hola Raúl, gracias por la invitación. Y bueno, buenas noches, un placer, mi nombre es Adi Bedoya y sí, fui compañera de pregrado de Raúl, bueno, durante muchos años, no, 5 años realmente full estudio desde primer semestre. Bueno, actualmente vivo aquí en Barquisimeto, Venezuela. Soy egresada de la Francisco de Miranda, allá en Coro, Estado Falcón. Hice ya residencia de medicina interna aquí en Barquisimeto, en el hospital de Luis Gómez López. Y bueno, actualmente haciendo una residencia asistencial de cardiología. El tema que vamos a tratar hoy para todos los que nos están viendo y escuchando, un tema a nivel cardiovascular de suma importancia y que lo vemos repetidas veces en la urgencia. Así que irríganos de todo ese conocimiento. Sí, realmente es un tema que muchos cuando le llegan al paciente con esas características, como que uno se asusta. Trauma, o sea, que es síndrome coronario, sobre todo lo que le conoce, bueno, está infartado, el típico infartado, que no sabemos qué hacer, que todo, hasta las enfermeras, médicos de guardias empiezan a correr. Y bueno, inicialmente, claro, este tema yo lo quiero abordar sobre todo basándonos en las últimas guías, tanto de la Sociedad Europea y en la americana, ¿ok? Como iniciando con lo más básico que es el dolor torácico, que son todos los criterios que voy a nombrar de la última guía de dolor torácico del 2021, que bueno, es la última que se ha sacado. Bueno, teniendo en cuenta que el síndrome coronario agudo simplemente es una afección de todas las arterias coronarias que pasan de forma aguda que se caracterizan por isquemia. Este síndrome coronario lo vamos a dividir, digamos que en dos entidades, que es la angina inestable, ¿ok? Y el infarto agudo de miocardio, que esta a su vez se va a dividir en dos, como lo conocemos, los típicos con elevación o sin elevación. Y ahí viene la disyuntiva. Al momento que nos llega el paciente con un dolor torácico, muchas veces son dolores que uno, bueno, lo primero que hay que hacer, como nos dice la guía, es hacer un electro. Ante cualquier dolor torácico, los que le conocen como la neuritis intercostal, de que, no, fue una neuritis, vamos a dejarlo tranquilo. No importa, analgésico, chao, no. Ante todo dolor torácico hay que hacerle electrocardiograma en menos de en los primeros 10 minutos que ingrese el paciente a nuestra unidad donde estemos trabajando en este caso, ¿ok? Y bueno, ahí ya nos vendríamos con las características típicas del dolor torácico. En este caso, les invito a que puedan buscar la clasificación de Diamond, que estas nos van a dividir cuando ya mucho la hemos estudiado en nuestro, digamos que durante la carrera, o aquellos que aún no la han visto, que estén estudiando medicina, que dividen tanto en dolor coronario y no coronario. Y este no coronario se divide en típico y atípico, que es el típico dolor retroesternal, opresivo, que puede irradiar a cuello, a mandíbula, a brazo, no necesariamente brazo izquierdo, puede irradiar a los dos brazos o en la parte escapular, ¿ok? Que este dolor se exacerba con algún esfuerzo físico o alguna situación de estrés. Ha habido pacientes que, bueno, que dicen, bueno, es porque estaba comiendo y me empezó el dolor. Eso es un esfuerzo físico, aunque no lo crean. Está haciendo un mínimo esfuerzo físico. Y que este dolor mejora con el reposo o con el uso de nitrato. Ya al tener esas tres entidades, hablamos de un dolor típico coronario. En tal caso, que tengamos solamente de esas dos entidades, vamos a hablar de un dolor típico coronario, atípico, perdón, coronario. Y si no tenemos ninguna de esas entidades, sería un dolor no coronario. ¿Ok? Mira que Este, hablando de todas esas características que cumple el paciente para poder determinar que es un dolor coronario, son las que se pasan por alto. ¿Por qué? Porque yo me he claro, dado cuenta que de alguna manera, conversando con otros colegas, no, mira, no se le irradia el dolor al brazo izquierdo, eso es imposible. No, pero es que imposible. también puede ser a la espalda, puede ser al cuello, o quizás no tener o sea, la irradiación del dolor. Entonces, por ende, nosotros no podemos engavetar a que el paciente entonces no tiene la situación y la entidad patológica. O sea, esto hay que ir como un poco más allá, porque hay muchos pacientes Claro. que son muy diferentes. Y es lo que siempre digo en los videos, es que hay que individualizar.
todos somos parecidos pero no iguales. Y creo que eso también lo decía nuestra Exacto. profesora de fármaco, ¿te acuerdas? Siempre, siempre. Que Sí, aquí es total. donde vamos a lo que son los equivalentes anginosos. ¿Qué pasa? Hay muchos pacientes, sobre todo los diabéticos, enfermos renales, ancianos. La mujer, solo por ser una mujer, tiene que tener equivalentes anginosos. Pacientes con demencia, demencia senil. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tú lo ves tranquilos, simplemente con un poquito de cansancio. No, doctora, tengo fatiga, tengo disnea, me falta un poquito el aire. Y tú lo que haces es quizás en ese momento ocultarlo. Ah, pero mira, no tienes nada pulmonar. Ah, no, mira, no tienes nada. Resulta que ese paciente está infartado. ¿Ok? O aquellos pacientes que vienen con una epigastralgia, vienen con una epigastralgia, eso es típico, sobre todo en los diabéticos, que ellos le dan más en epigastralgia, náuseas, vómitos, o simplemente cuando es en cara inferior del corazón que está pasando la isquemia, ellos simplemente tienen epigastralgia. Y digamos que la diferencia es que no, quizás fue algo que comió o omeprazol, no sé, y lo egresan. Y resulta que ese Sí, la paciente está, gastritis. claro, a la gastritis. Resulta que no, lo egresan, paciente súper infartado y obviamente con el esfuerzo físico eso se va avanzando ese infarto. Por Ok. eso, lo primero que quiero dejar en claro es al momento que o sea, el primer contacto médico-paciente que tú tienes con el paciente en este caso es buscar de una vez. ¿Cómo es ese dolor? Buscarle su característica típica. Mira, estamos hablando de un dolor típico, es atípico. Ah, mira, hay equivalentes anginosos, hacerle el electro inmediatamente, ¿ok? Y bueno, aquí ya vamos avanzando, digamos que en nuestro cuadro de clínico para diagnóstico, si estamos ante la presencia o no de un síndrome coronario, al momento que tengamos el electro, hay electros que simplemente no se ven ningún patrón de isquemia o lesión o necrosis, ¿ok? Que hablamos que las isquemias, nos vamos a evaluar lo que son las ondas T. Si son unas ondas T negativas, simétricas o positivas, picudas y simétricas, ¿ok? Ok, O cuando hablamos de lesión, que estamos hablando del segmento ST, ya haya un supradesnivel o un infradesnivel del ST, ok. o cuando hablamos de ya necrosis como tal, que vemos presencia de onda Q. Claro, esta presencia de onda Q solo podemos encontrar en pacientes que ya hayan pasado por eventos coronarios, infartos antiguos, que ya es una parte del tejido de una parte del corazón que ya está totalmente necrótica. Sin embargo, siempre por eso, mientras que uno está en ese proceso interrogando al familiar, interrogando al paciente, valorándolo y todo eso, buscando todos los antecedentes. Señor, hipertenso, diabético, fuma, buscando todos los factores de riesgo cardiovasculares, ¿ok? Usted bebe, a qué se dedica, mira, usted nunca ha tenido dolor, porque hay muchas veces que ellos dicen, bueno, a mí hace tiempo me dio, sobre todo a los que, a esas situaciones especiales, mujeres, diabéticos, renales, no, bueno, una vez me dio un dolor mientras que estaba barriendo la casa, pero me duró tanto tiempo, pero no, no le hice Se nada. me Ah, pasó. exacto, cuando le haces el electro hay presencia de onda Q, pero no sabemos si esa es de la sintomatología de la clínica que tiene actualmente o Ok, quizás fue un evento antiguo que pasó, ok, ¿ok? Ya cuando tengamos el electro, digamos que estamos hablando de un infarto o un síndrome coronario, perdón, con elevación del ST, es donde el que más hay que correr. ¿Por qué? Cuando hablamos de una elevación del ST, eso nos lleva a que probablemente haya una obstrucción completa de la arteria. ok. Cuando es un sin ST, es cuando es una obstrucción parcial Parcial. de las arterias coronarias. Eso es importante. Entonces, siempre cuando uno ve esos, o sobre todo esos que se ven como, yo le digo como esas tumbas que son súper grandes, uno sale corriendo de una vez. Porque claro, más adelante les voy a comentar lo que es la parte del manejo, en este caso. Cuando es sin ST, ahí de una vez tú tienes que diferenciar guiándote de la clínica, no porque no te salió nada en el electro, tú te vas a quedar tranquilo. Ah, bueno, sí, tiene dolor opresivo, retroesternal, que mejoró el reposo. Ah, bueno, pero no le salió nada del electro. Ah, bueno, no, señor, usted no tiene nada, tranquilo. No. Ahí es donde vamos a hacer lo que son las enzimas, los biomarcadores miocárdicos, que son las enzimas Ok. cardíacas. Mira, ¿Sí? Doc, pero si en este caso, para recapitular y hacer un pequeño resumen, nos llega el paciente con el dolor. Entonces, ¿Ok? determinamos que es un dolor típico, ¿ok? Individualizamos el paciente porque tiene factores de riesgo predisponentes a esa patología y luego tomamos la decisión de realizar el electrocardiograma, ¿ok? Entonces, ¿Ok? verificando todo eso, vamos a la decisión de hacer los biomarcadores. Pero ¿en quién no le haríamos el electro? ¿A un paciente joven o a todos hay que hacerse?
A todos, absolutamente todos. Por eso recalqué al principio que ante todo dolor torácico, en menos de 10 minutos, bueno, en los primeros 10 minutos hay que hacer el electrocardiograma. Ok. Eso es primordial y eso te lo nombra las últimas guías, te lo nombra la última guía de dolor torácico del Que 2021. los números en pacientes jóvenes han aumentado y por lo tanto yo quiero dejar de reflexión a muchos que nos ven y estudiantes de aunque el paciente sea un paciente joven, un adulto joven, igual, entonces se le debe hacer su electrocardiograma para verificar cómo están esas ondas a Y las sin que... embargo, hablando digamos que desviándonos un poquito del síndrome coronario, hasta en niños, porque hay niños que tienen cardiopatías congénitas que hacen arritmias y nada, el niño quizás en ese momento no, tengo dolor, quizás sientan algunas palpitaciones y cuando tú le haces el electro, está en una arritmia que puede ser hasta mortal, ¿ok? Sí, Que claro, eso ya sería claro, otro tema, pero claro. para que se lleven a casa que ante todo dolor torácico, electrocardiograma en los primeros 10 minutos del ingreso. Muy bien, nosotros vamos Sea a mujer, verificar sea este hombre o la electro edad que donde tengan. esté, Exacto, donde esté en la institución y le vamos a hacer el electrocardiograma a ese paciente. Bueno, entonces vamos a decir hacer los biomarcadores. exacto. Ya por lo menos en el caso, bueno, si tenemos uno con un supradesnivel, ya sabemos que hay una lesión ahí muy importante y que probablemente sea una oclusión obstructiva de bueno, una oclusión de la arteria total, ¿ok? En caso que no tengamos, igualito, siempre los biomarcadores se realizan. Anteriormente, si nosotros nos vamos a nivel de literatura, las antiguas, cuando uno estudiaba, siempre te decían que los biomarcadores, sobre todo la troponina I, se hacía entre después de las 3 o 6 horas. Actualmente, claro, como la medicina siempre va innovando, se va avanzando, por eso siempre nosotros estamos en constante estudio, ya se hace a la primera hora, porque ya tenemos troponinas ultrasensibles, ¿ok? Entonces, claro, si vemos que por lo menos la troponina I sale negativa, desde el momento que el paciente ingresa, por lo menos el paciente te dice, mira, doctora, no, hace 30 minutos, hace 20 minutos me inició el dolor. Ok, bueno, tú le mandas su troponina a la primera hora, salió negativa, se la repites a la tercera hora. ¿Ok? Ok, Y luego a las otras 3 horas, si sigue con el dolor y si sigue con la clínica típica coronaria. En el caso de que salgan negativas, nosotros podríamos hablar ya de una angina inestable, ¿ok? Ya cuando tú ya descartas que es un dolor que persiste, ahí podemos ver cambios isquémicos a nivel del electrocardiograma, no tenemos elevación del ST, pero sí tenemos unas T negativas simétricas, hablamos de una angina inestable con unas troponinas negativas, ¿ok? Claro que también importante que diferencien lo que es la angina estable a la inestable. Simplemente que la angina estable es un paciente que inicia con dolor torácico y que con el reposo mejora en menos de de 20 acuerdo. minutos, de 5 a 10 minutos mayormente. Ya cuando este dolor aumenta, o sea, no mejora posterior a los 20 minutos al estar en reposo, hablamos de una angina inestable. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos el electro, ya tenemos nuestro paciente clasificado con la clínica típica o quizás con algún equivalente anginoso. Le hacemos el electro Muy bien. y tenemos hallazgos isquémicos o de lesión miocardio. Ok, Y le hacemos los troponinos, ponte que la primera troponina quizás salió negativa, pero luego hacemos la segunda troponina, tenemos está positiva. Igualito, así nosotros tengamos el paciente con la clínica típica, que tengamos un paciente tenemos la elevación del ST en este caso, hablándonos, poniéndolo, digamos, lo que es fácil, porque eso digamos que lo fácil, lo difícil es cuando no tenemos ningún hallazgo y estamos buscando y buscando y buscando, claro. ¿ok? Lo primero, obviamente, ¿cuál es el manejo? Su electro, el paciente, dependiendo, claro, qué tan aparatoso puede llegar la clínica del paciente, porque hay pacientes que te llegan hasta caminando. Como hay pacientes que vienen con eso agudo y vienen hasta con el estado de conciencia, que esos son los aparatos que todo el mundo sale a correr. Y bueno, oxígeno principalmente, ¿ok? Y de una vez vamos con lo que son el manejo farmacológico. En este caso, si el paciente presenta dolor, pues nosotros iniciamos de una vez con nitratos, ya sean Ok. nitratos sublinguales, ya sean nitratos endovenosos, viendo también la presión arterial del paciente, teniendo en cuenta que los nitratos tumban la presión arterial, Por ¿ok? el efecto vasodilatador. Exactamente, es un vasodilatador potente, ¿ok? Y eso también nos da mucho porque hay pacientes que no vienen hemodinámicamente inestables, digamos, ya prácticamente shock cardiogénico, tensión arterial 80
40, que bueno, que ahí es donde tú inicias con el vasoactivo, en este caso Sí, dobutamina, que es el de elección, ok, ¿ok? Entonces tienes que pasar la dobutamina, mejorar las cifras de presión y ahí colocar la nitroglicerina, en este caso, que es el nitrato de elección, ¿ok? Y ok. bueno, eso digamos que es un manejo, digamos, un poco avanzado, pero es importante saberlo, porque algunas veces quien está en la emergencia somos nosotros solos. Sí, Entonces no totalmente. vamos a esperar Y mira de que que ya llegue ese el paciente especialista. que ya tenga el shock cardiogénico instaurado, que necesite los vasoactivos, ya debería ser un manejo superior, o al menos nosotros pasarlo. Aquí se pasaría a la UCI. En Venezuela me imagino que se pasaría a la unidad de cuidados especiales, o sí se pasaría a la UCI. Sí, bueno, aquí dependiendo, por lo menos en la institución donde estoy tenemos unidad de cuidados coronarios Ok, y de verdad que, excelente. bueno, de verdad que se maneja muy bien, pero hay otros centros, por lo menos en el Hospital Central Ok, Universitario, que es el centro occidental de Venezuela, ok. ellos llegan a la emergencia el primer vez que pase a UCI, pero en UCI nunca hay cupos. Ay, ¿Ok? Dios. Entonces, quien los agarra de primera, o sea, el primer contacto son con los médicos de emergencia que estén en ese momento. Ok, Que muchas veces, pues, el paciente hay que intubarlo y todo porque viene en el shock cardiogénico, viene con edema agudo de pulmón, pues se ok. complica. Dios Y mío. mira, eso es horrible porque algunas veces ni siquiera hay tomas de oxígeno. Bueno, lo digo porque yo trabajé también allá antes de iniciar medicina interna el año que hice asistencial. Yo hice mi artículo 8 por el Hospital Central. Y Ok. mira, yo dije que bueno, ya puedo ir para la guerra. De verdad que, Mire que yo hice mi artículo 8 en Venezuela y de ahí surgieron ajá, evidentemente muchas experiencias y cosas claro, inéditas. sí, o sea, eso es, nada, pues batalla, era cada guardia una batalla y claro, es el Hospital Centro Occidental de Venezuela, me llegaba todo. Y bueno, y ahí aprendí a usar 4 brazos que no tengo y así. Y bueno, pero bueno, vamos a guiarnos en lo correcto, en el deber Totalmente, ser. Ok, totalmente. y bueno, ya al momento que tengamos el paciente, le colocamos su oxígeno, todo eso, su nitrato, en este caso vasoactivo, bueno, vamos a guiarnos que el paciente tenga, mayormente vienen en crisis hipertensivas tipo emergencias, que son pacientes hipertensos, mal controlados, y bueno, hacen el infarto, ¿ok? Ahí, perfecto, porque tú con la nitroglicerina le cae excelente, Ujú. ¿ok? En ese aspecto, bueno, y una vez se inicia con la carga, antiplaquetaria, ¿ok? O bueno, actualmente llamada antiagregante realmente, Y agregante. y Ok, sí, exacto, y antitrombótica, ok, que esta se basa en las que ya conocemos, que es aspirina, ¿ok? Lo ideal es que estén en una carga de 300 miligramos. Aquí en Venezuela no se consigue alguna vez la presentación de 100 miligramos y uno en total le coloca 324 miligramos al paciente, que es de la ok, presentación de 81 miligramos de aspirina, ok. ¿ok? Entonces son bioral. El clopidogrel, claro, también está el tetacreol, que bueno, no sé si allá donde tú estás, ¿cuál usarían más aquí? Mayormente clopidogrel porque es el que más se consigue en el mercado. Sí, está Pero, disponible ambos, pero en su mayoría las instituciones tienen clopidogrel. exacto, es lo que tenemos, que bueno, que es una implementación igualmente de 300 miligramos, ¿ok? Y luego vamos con la anticoagulación. Claro, el de primera línea es heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular que tenemos la enoxaparina, ¿ok? A dosis de anticoagulación, que es 1 miligramo por kilogramo dosis, ¿ok? En Ok, este caso, cuando el paciente pesa 70 kilos, su implementación son de 70 miligramos de son enoxaparina 70 subcutánea. de heparina. Ok, Exacto. Y luego, bueno, sus antihipertensivos, en este caso, ponte que, aunque si estamos hablando de una emergencia hipertensiva, que eso también quería tocar el tema, que muchas veces en la práctica diaria, a nivel de emergencias, en este caso, bueno, estamos hablando de emergencia cardiovascular, si el ajá, paciente está en una emergencia hipertensiva, en este caso, expresado un síndrome coronario agudo, tú no tienes que usar medicamentos antihipertensivos vía oral. Siempre, ante toda emergencia que tenga afectación de órgano diana agudo, es endovenoso, ya sea nitroprusiato, ya sea nitroglicerina, nicardipina, entre otros, ¿ok? La betalol también se usa. En este caso, bueno, el ideal es nitroglicerina, porque es un vasodilatador potente. Eso es importante porque muchas veces, por lo menos aquí se ve, de que el paciente te llega, mira, 210, 100 de presión arterial con una media de 150.
Y no, vamos a colocarle captopril 50 miligramos sublingual, que esa es otra cosa. Ya el captopril sublingual no se usa, es vía oral. Ya hay Mira, estudios entonces que imagínate ese paciente que está en el contexto de la crisis hipertensiva, pero es una urgencia porque no tiene afectación organodiana, ese paciente no tiene dolor de cabeza, no tiene el dolor típico, no te refiere que tiene náuseas, ni vómitos, ni mareos. Ese paciente entonces sí va a requerir el antihipertensivo endovenoso o si se hace con el manejo bioral. no, ese es vía oral. Teniendo en cuenta Ok, que ya descartamos afectación de ok, análisis y sin entonces embargo, sí se da. para que sepan también ya la emergencia, o sea, la crisis hipertensiva tipo urgencia, actualmente en los últimos días ya no se usa, simplemente es una hipertensión no controlada, Ok. ¿ok? Bueno, aquí venimos hasta con Simplemente, innovación y actualización, chica, porque es que tú sabes que sí, al momento, sí, al momento de nosotros estudiar medicina y estar dentro de una formación, como es tu caso, yo digo que me parece sumamente importante de que todos nos mantengamos en la formación, ahí salen todas esas novedades, todas esas claro, novedades y que nosotros podemos transmitir ese mensaje. Para eso son este tipo de iniciativas que se están tomando. exactamente. Bueno, entonces, retomando el tema del manejo del síndrome coronario, ok, agudo, bueno, ya le colocamos su carga y todo eso. ¿Qué es lo ideal? Que esto también quiero dejarlo claro. Lo ideal si el paciente llega a una institución y tal cual te lo ponen en las guías como un algoritmo, que viene con una Ok, institución que tenga, digamos que laboratorio de hemodinamia, lo ideal es que ese paciente, sobre todo si es con elevación del segmento ST, en los primeros 60 minutos, o sea, por debajo de los 60 minutos o 90 minutos, él ingrese a intervención percutánea coronaria, ¿ok? Inmediatamente. En este caso, ponte que como nos toca al día a día, nos llega a un sitio público, en la emergencia, no tenemos laboratorio de hemodinamia, entonces ok, lo primero que nosotros tenemos que hacer entre los primeros 120 minutos es trombolizar al paciente, trombolizar teniendo en cuenta con UIM con elevación del con segmento elevación del ST. ST. ¿Ok? Que bueno, los trombolíticos, el primero, que es el de primera línea de plaza, ¿ok? Y bueno, luego tenemos aquí, que es el que mayormente se usa aquí en Venezuela, que es la streptokinasa, Ok. ¿ok? Esto, bueno, no sé si saben, o sea, para abrir un abrebocas, saber, porque muchas veces también se confunde de que, fue exitoso, no fue exitoso la trombólisis. Y Ujú. bueno, simplemente eso se ve, es que tengan arritmias de repercusión, porque mientras que tú estás trombolizando al paciente, puede haber arritmias de repercusión, ¿ok? Ejercicios ventricular y eso es lo normal. Y que tenga una disminución del 80% de ese supradesnivel, Se dice Supra. ¿ok? Ok. Ok. Sí, Y nos bueno, vamos pues con ese aprendizaje entonces de llevarlo al 80% para decir que fue exitosa la trombolisis. exitoso, Ok. exactamente. De todo, igualmente, tú trombolizas al paciente, mira, todo te salió bien, le colocaste su carga, trombolizaste al paciente en menos de 120 minutos, igualito, sigue con criterio de ICP. Eso también quiero que se lo lleven a la Ok. casa. Ok. Que todo paciente que esté pasando por un infarto, bueno, síndrome coronario con elevación del ST, ya tiene sus troponinas, bueno, son troponinas, ok, es un infarto, es un IM agudo con elevación del ST, lo trombolizaste, todo perfecto, todo paciente tiene que ir para ICP. Que en este caso, si tú lo trombolizaste, sería una ICP rescate. Bueno, si no fue exitoso, sería una ICP rescate. Y ya posterior, bueno, lo trombolizaste, ya sería una ICP diagnóstica o terapéutica, ¿ok? Que simplemente, bueno, si no saben lo que hablamos de la ICP, simplemente es una geografía que va por cateterismo, ellos se meten por las vías radiales o Ok. femoral, Ok. y vamos a ver toda la anatomía de las arterias y vemos si qué arteria coronaria está ocluida, mayormente se ocluye la descendente anterior, que esa es la típica, Ok. y qué tanto porcentaje está ocluida. Y bueno, y si hay las posibilidades terapéuticas, bueno, colocan sus stents, que son medicados, y bueno, de verdad que le haces un favor al paciente con solo actuar en el momento exacto. De forma precisa. Mira, lo que pasa es que yo siento que este tema es muy controversial, así como muchos Ujú. otros temas para el manejo del médico general y para los estudiantes, porque siempre es como que la gente nombra, hagamos personas externas al área de la salud, siempre atribuyen a que todo es un infarto. No, murió porque se infartó. No, es que se infartó. No, pero es que todo lo atribuyen a que hizo un paro, no se infartó. O sea, el paciente Eso fue hizo un un SB, infarto. no se infartó. No te das cuenta. Entonces, es sumamente importante que, obvio, los estudiantes tengan claro
sobre el manejo y lo que es la patología, porque nosotros desde la inocencia llegamos pensando eso también. Entonces, si no es hasta que estudiamos y hasta que tenemos la capacidad y las ganas de poder aprender sobre el tema, es que aclaramos todas esas dudas. Mira que me ha pasado algo, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en unidades de cuidados intensivos y en ese momento llegan los compañeros que están en urgencia y me dicen, doctor, tenemos un paciente que está en el proceso del infarto. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Qué ayudas le podemos dar? Y digo, realmente no es llegar a la UCI de una vez, es que ya nosotros sepamos que cómo vamos a atender al paciente de forma inmediata y guiándonos por esos consejos que tú nos das, es sumamente importante que ya tengamos adelantado lo que es la carga antiisquémica si el paciente realmente lo necesita. Claro. Y el tiempo que en la cual tú tienes que actuar. Nosotros tenemos un dicho y un lema que se dice, tiempo es miocardio. Tiempo es O sea, miocardio. sí, así es, y es tal cual. Total. Minuto que tú pierdas es miocardio que tú vas perdiendo. Tejido que tú vas, o sea, porque ya ese miocardio, ese tejido, esa parte del tejido se necrosa y ya no hay vuelta atrás, ya está necrosado, ya está muerto. Hágalo o en caso que le hagas un trasplante, es la única ¿No? Y manera que, cuando ya ajá, esos pacientes caen en el shock cardiogénico, bueno, ahí corran porque entonces vamos a el paciente tener que vigilarlo mucho más de lo que lo claro. estás vigilando, tener que Y monitorizarlo mucho también más. Y también para darle una buena calidad de vida posterior a ese paciente, porque algunas veces uno va tiempo, va dejando tiempo, y ese miocardio se va, digamos que necrosando más y más y más, y mientras más se va necrosando, o sea, obviamente la calidad de vida que quizás ese paciente que vaya a tener posterior es fuerte. Mira, nosotros cuando manejamos sobre todo los pacientes isquémicos, es un manejo multidisciplinario, o sea, no solamente con el cardiólogo, va para Ok. rehabilitación cardiovascular, va también con psicología que es sumamente importante también porque, oye, nos han tocado pacientes que son, ejemplos, entrenadores de fútbol profesional. Y tú te imaginas de que tú al día, de un día para otro, mira, ya no puedes entrenar. O sea, ya eso ya no lo puedes hacer. Tienes que estar todo el tiempo descansando. En tal caso, caminatas de 20 minutos y caminando. O sea, epa, Claro, la vida eso les cambia totalmente y de esa manera, totalmente. sí, sí, de alguna manera hay que el apoyo psicológico a esos profesionales que puedan Claro, hacer y la prueba. tener en cuenta la prevención primaria, que nosotros también como promotores de la salud tenemos que tener siempre esa prevención primaria. Evitar que, bueno, que el paciente tenga sus factores de riesgo cardiovasculares que, teniendo en cuenta que lo que tú estabas hablando, que mayormente todo el mundo es un infarto, bueno, la primera causa de muerte son cardiovasculares a nivel mundial. Entonces siempre de verdad que uno tiene que empezar desde lo mínimo, que es prevención primaria, hasta que, bueno, hasta lo Hasta el posterior que manejo es de la prevención. tensión arterial, donde se hace de forma indiscriminada. Yo te voy a contar, acá en Colombia hay un vicio y es que el paciente, para no acudir a la consulta, se va a las farmacias y en las farmacias le dan las recomendaciones. Entonces tú cuando ese paciente te llega con aquellos medicamentos dados por los profesionales que están allí, que sabemos que no son médicos, que no están capacitados para poder dominar ese tipo de patologías, pero que ellos hacen su esfuerzo en vista de que el paciente llega primero allá. Entonces, para ellos no decir, bueno, yo no soy el que te voy a manejar, tómate losartán o toma valsartán o cualquier otro medicamento que quizás no sea el apropiado para esa patología al que se está enfrentando el paciente y cuando ya nos llega a nosotros, bueno, nos llega en una condición caótica. Entonces, hay que educar también al paciente de que acuda de forma temprana a los cualquier síntomas que se le vaya a llegar a presentar y de esa manera poder tener controlada su patología, porque si no, realmente no estamos haciendo nada. Nosotros no vamos a poder tener la cura en nuestras manos de todo. Claro, claro. Por cierto, se me había pasado en alto, porque no quiero que se pase nada aquí en alto, sobre todo por la parte del manejo. Ya posterior que nosotros le damos la carga antiisquémica y antiplaquetaria al paciente, ¿ok? También está lo de las estatinas, que es estabilizador de placa, ¿ok? Que Ok, es una dosis STAP de atorvastatina, 80 miligramos. Atorvastatina 80. porque es el que mayor evidencia ha tenido a nivel de estudios mundial en las últimas guías. Y bueno, luego viene con el manejo, digamos que mantenimiento, que vendría siendo sus antihipertensivos, que eso también es muy importante porque muchas veces el paciente no es hipertenso. El paciente no tiene antecedentes de hipertensión arterial y tú le tomas la atención en ese momento y es un paciente que tiene 110, 70 con el infarto ahí agudo y tiene presiones arteriales normales. Dios mío, mírate para Entonces, que por eso no todos son iguales y no todos nos van a para llegar como nosotros nada. pensamos.
¿Y qué pasa? Y muchas veces, mira, no es hipertenso, no le colocan antihipertensivo. Y sí tienen que colocar el antihipertensivo porque están en el manejo de los pacientes isquémicos. ¿Ok? En este caso, claro, lo que usamos, que es el de primera línea, son IECA o ARA. ¿Ok? Ok. A dosis bajas, que lo máximo que tolera el paciente. Y el principal, que son los betabloqueantes. El que mayor evidencia ha tenido es el carvedilol. Ese es el que mayor evidencia ha tenido y bueno, tú vas dándole al paciente, lo que te dicen las guías es que tiene que ser la dosis máxima que tolera el paciente, ¿ok? Obviamente manejando los factores de consumidores de oxígeno miocárdico, que en este caso son presión arterial y frecuencia cardíaca. A este paciente postinfartado tenemos que mantenerlo a una frecuencia cardíaca por debajo de 80 latidos por minuto. Lo ideal es que esté entre 50 a 60, máximo 70 latidos por minuto. ¿Ok? Porque la Esa es tu idea es meta. esa, que entonces el corazón no lata más para que no pueda usar más oxígeno y por lo tanto no pueda Claro, estabilizar. porque hay un desbalance de oxígeno, de aporte y demanda de oxígeno. Ok. Que bueno, que eso ya son, sin embargo, son clasificados también en el tipo de infarto, sabemos que son cinco. El Hay el primero que es tipo el, 2 que se pueda poner anemia, por ejemplo. exactamente, que por es un desbalance. Y el tipo uno que es el más típico, que es por placa de ateroma. Ok, ¿Ok? ok. Y Perfecto. bueno, eso también es importante, sus betabloqueantes, sus antihipertensivos, el estabilizador de membrana, la atorvastatina, y manteniendo su clopidogrel, en este caso el mantenimiento de sus 75 miligramos orden día, que ese también es otra disyuntiva porque claro, al fin y al cabo tú eres el que vas a tener paciente y tú eres el que lo vas a egresar si estamos en un sitio público que no tengamos, digamos, porque nos ha tocado, a mí me tocó como experiencia en mi artículo 8 quién era quien ingresaba al paciente y mira, no teníamos especialistas. Y Ok. nosotros éramos mismos quien egresábamos al paciente. Quien ingresaban y egresaban al Obviamente, paciente. exactamente. Entonces, claro, eso es muy delicado, eso no es el deber ser, pero le puede pasar a cualquiera, ¿ok? Entonces, claro, tener en cuenta con qué lo vas a egresar, obviamente, con valoración por cardiología, Ok, primordial, ¿ok? Y siempre con su tratamiento de base, su propio de 75 miligramos, que eso se tiene que tomar por un año, ¿ok? ok. O dependiendo, bueno, en la evolución, dependiendo del paciente que no te lo tolere, y eso, su aspirina, que ¿Y tiene qué que ser 81 opinas miligramos de orden esos día, pacientes que de por durante vida? la hospitalización se le coloca son ansiolíticos, se le coloca también Sí, laxantes para ayudar a que ese paciente no haga fuerza al momento de la evacuación, que son como medicamentos allí que van también de la mano como para evitar si está en claro, no, hospitalización? y están indicados, porque un paciente infartado siempre está ansioso. Sabe que la gente le teme a un infarto, a la gente en Sí, común, el médico, la lo que enfermera, estamos hablando, el sí, de que vecino, todo es eso, de que todo es todo. eso el infarto. Exacto. Y el paciente, obviamente, cuando tú ya sabes que está pasando por un infarto, empieza con la ansiedad. Y si tú no mejoras esa ansiedad, no vas a poder mejorar quizás los otros factores que estén consumiendo oxígeno miocárdico, ¿ok? Entonces tenemos que tener un paciente, mayormente nosotros usamos nuestro medio alprazolam, ¿ok? Ok, Alprazolam se inicia con dosis baja de 0,25 o 0,50. ok. Y bueno, si ya el paciente venía, porque también nos tocado que vienen ya con dosis que no, sí, doctor, yo tomo alprazolam porque para dormir, que es lo típico que se ve. Ok, hay que aumentar la dosis. Ok. Y los laxantes también, porque sobre todo, eso está muy disyuntivo, porque hay pacientes que realmente su hábito evacuatorio es normal. Y si de verdad el paciente tiene su hábito evacuatorio normal, tú lo puedes dejar sin laxante. Ok, Pero si es una paciente, sobre todo las mujeres, que mayormente las mujeres siempre sufrimos estreñimiento, yo no sé por qué siempre el hombre tiene el fabuloso don de poder ir al baño normal. Bueno, en mujeres que sufren de estreñimiento y eso sí es bueno colocarle su laxante para que no haga fuerza al momento de evacuar. muy bien. Muy bien. Y bueno, Ahora, ¿en qué momento nosotros decidimos no usar hidratación o sí usar hidratación en esos pacientes? importantísima pregunta. ¿Por qué? Porque si es un corazón que está en injuria, el corazón se pone injúrico, o sea, en ese momento ahí es un estrés oxidativo terrible, entran en acidosis, y bueno, toda la parte del desastre metabólico puede disfuncionar, puede haber disfunción ventricular, ¿ok? Y esa disfunción ventricular se va a dar también con congestión pulmonar. Ok, Entonces, claro, sobre todo también aquellos pacientes que vienen complicados con edema agudo de pulmón o simplemente que está congestivo, porque algunas veces no está en edema, pero tú vas auscultando al paciente y digamos que no sé, ponte que tenga crepitantes y basales. Ahí hay que tener de una vez una restricción hídrica. La restricción hídrica que mayormente nosotros usamos son 1000 ml en 24 horas. ¿Ok? ok, Como también, bueno, también para tomando un poquito el tema, ya que estamos hablando de síndrome coronario,
aquellos pacientes que tengan con edema agudo de pulmón, una disnea totalmente evidente, de una vez, mira, no, o sea, métaselo en la cabeza que probablemente está haciendo una extensión a ventrículo derecho. Y ahí hay que irnos a hacer el electro para el lado derecho, ¿ok? para el lado derecho. Ok. Nunca, o sea, mira, un paciente que tenga congestión coronaria, está disneico, tiene crepitantes, y mira, tú lo ves y está en edema agudo de pulmón, de una vez hágale sus derivaciones derechas. Su Igualmente, derivación. aquellos pacientes que vengan con dolor de epigastralgia, que el dolor se le irradie en la parte posterior de la espalda, derivaciones posteriores, que es B7 y B8, ¿ok? Bueno, hasta Ok. B9. Y bueno, aquellos pacientes, por lo menos en ese caso, cambia un poquito la cosa, porque si tenemos de una vez hallazgos isquémicos a nivel de derivaciones posteriores, ahí el criterio es hidratación. Hidratación. Hidratación y viendo la parte es que el paciente no se congestione. Por eso es un Sí. poco delicado ese tema porque hay que saber en qué momento tú vas a restringir, o sea, hacer una restricción hídrica o en qué momento tienes que colocarle full hidratación al paciente. O sea, Y si bueno, tiene entonces signos congestivos, tenemos la aparición de crépitos en marea ascendente, entonces evidentemente ese paciente es el que le vamos a hacer su debida restricción hídrica. Y aquí ahí creo que entrarían a una clasificación que es la de Killy-Kimball. exactamente, Sí, todas estas esos cuatro. clasificaciones, Dios mío, yo creo que nos vuelven locos a todos. Son Sí, ustedes las que mejor la manejan. mayormente nosotros usamos tres, que es la de Kelly Kimba, la de Ok, Crusade y la de Grace. Esas son las que mayormente usamos, que es bueno, la de Kelly Kimba, pues en este caso como ya la nombraste, y las otras son, qué rango de mortalidad puede haber intrahospitalario y posterior al egreso, vale, ¿ok? Grace. Ok. Que siempre es bueno, o sea, a pesar de que quizás no seamos, o sea, los que estén ahí con el paciente no sean cardiólogos, ni nada de eso, siempre es bueno que lo manejen. Y mira, yo sé que eso uno no se lo va a aprender, que uno diga, concha, pero tenemos una emergencia por aprender. Mira, gracias a Dios tenemos la tecnología, hay aplicaciones que tú lo único que son, o sea, Totalmente. colocar los datos y de una vez te sacan tu Y puntaje, y ahí los tienes. de una vez eso te sale, Dios mío, nosotros Sí, teníamos y los no teléfonos, pero sabes. no las aplicaciones. Exacto. No sabes lo lindo que es que tú estés en tu consulta, por lo menos en prevención secundaria, en pacientes postinfartados, y que te lleguen con la epicrisis de un médico general, con los diagnósticos, ejemplo, IM con elevación del ST, Kilikin-Batán, Cruzay, o sea, uno dice, wow, excelente, y hizo un excelente trabajo. Y que te coloque todo, o sea, eso es espectacular. Pero Lo digo porque ya uno, los que nos están viendo después de esto, ellos van claro, a buscar su clasificación para poder de alguna manera no solamente sorprender a los médicos que te vienen esa historia clínica, sino también a ellos poder terminar y tener una formación adecuada a lo que respecta a la claro. parte cardiovascular. Y que esto sea, digamos, que motivación en que puedan estudiar más sobre el tema, porque realmente si nos ponemos a hablar de todo el tema, mira, fácil podemos durar aquí toda la noche, porque realmente Sí, es muy complejo, es muy extenso, desde inicio, desde examen físico hasta el final del electrocardiograma, el manejo y todo eso, pero lo importante es que por lo menos, o sea, se lleven a casa los puntos claves. Y bueno, y saber y cómo actuar en ese momento, al momento que te llegue la emergencia, en este caso, síndrome coronario agudo. sí, totalmente. Y mira que yo no quiero que esto se acabe sin que hablemos de lo que estás haciendo ahora. O sea, hablarle un poco a los médicos generales que somos los que pasamos por este proceso en el que tenemos que decidirnos Claro. qué especialidad elegir, hacia dónde vamos a ir, qué es lo que qué es lo que nos vamos a enfrentar el resto de nuestros años de formación. Realmente yo sé que el tema de especialidad, o sea, escoger qué, o sea, porque ese es un, digamos que cuando uno estudia, uno está súper emocionado. Ya después que tú te gradúas y recibes el título, es como que, ¿ahora qué? Yo digo que te dan el tiempo de artículo 8 porque mucha gente hace eso, mucha gente hace su artículo 8 y eso, y como que, bueno, a ver qué me gusta, en qué me voy, y de repente termina el artículo 8 ajá, ¿ahora qué voy a hacer? Exacto, y eso es, no, yo creo que el pan de cada día de cada uno. Mira, yo realmente cuando, desde pequeña, por decirlo pequeña, tipo cuando yo estaba en cuarto semestre, a mí siempre me llamó mucho la atención la parte de cardiología. Mira, yo me acuerdo que cuando estudiamos morfología, a nivel, o sea, la anatomía cardíaca me parecía espectacular. Y Sí, desde la fisiología, todo, acuérdate en fármacos, o sea, en fármacos, a mí me encantaba todos los fármacos cardiovasculares,
claro, yo solita también me fui como que formando en el sentido de que hacía cosas extra institucionales. Ajá, Eh, que sí, cursos de electro, cursos de manejos básicos en pacientes estables, y así fui como que yéndome más por esa parte. Igualito nunca vi las posibilidades porque uno siempre, eso también pasa mucho, que uno está, ponte, en los primeros semestres de medicina. Y uno siempre piensa de que yo voy a ser médico cirujano, cardiovascular, oncológico, o sea, uno se busca unas cosas unas cosas locas, sí, yo quería que locas. neurocirujano. ¡Guau! Exacto. ¿Qué pasa? Mira lo que me pasó cuando nosotros entramos a clínica, Ok, en las pasantías, ahí me di cuenta que por lo menos cirugía fue mi última pasantía. Y yo siempre tenía en la mente cirugía cardiovascular, cirugía cardiovascular. Pasé por pediatría y mira, a mí me encantó pediatría, te cuento. ok, Pero fue mi primera, como que una de mis primeras clínicas, yo no había tocado adultos ni nada. ok. Y yo ahí en ese momento decía, voy a ser pediatra cardiología infantil, cardiología Ok. infantil. Luego paso con medicina interna, de verdad que se me dio la medicina interna, me di cuenta que lo mío, o sea, lo clínico se me da espectacular, Ese pero es lo tuyo. nunca tuve como que esa visión de, esa meta de médico internista, sobre todo por modo tiempo, porque medicina interna, esto, el otro, cardiología, a mí me gusta mucho la parte de electrofisiología, o sea, uno también tiene que ser sincero, ¿sabes? Reloj biológico, la cosa. Y bueno, cuando yo paso por Total. cirugía, que era mi meta final, mira, yo odié cirugía. O sea, no, de verdad, no me gustó nada cirugía. Yo dije, no, cirugía no es lo mío. Adiós. O sea, no. Por Dios. Pero tú Y la ahí tenías donde, mira, clara, tú la tenías clara, porque aquí contándonos, poniéndonos sí, cómodos, yo me acuerdo que, bueno, voy a empezar a nombrar de las experiencias que tuvimos juntos en cada semestre. Entonces, yo me acuerdo que en práctica médica, tú diste un seminario sobre electro, y tú diste ese seminario mejor que nuestro propio profesor. O sea, sí, era me una encantaba. docente, la recuerdo muchísimo, y yo creo que ella quedó loca con toda la explicación que tuviste de Electro, además con unos compañeros excelentes con los que estabas en esa oportunidad. Yo desde ahí dije, no, Adi, totalmente con cardiología. Luego, cuando estábamos en fármaco, que era en ese mismo semestre y en el semestre posterior, ya tú, las participaciones enfocadas a nivel cardiovascular, tú manejabas los fármacos, los manejos de las patologías. Entonces ya creo que todos en el grupo de estudio teníamos como claro que a ti te gustaba la cardiología. Eras una como de las Sí, que más clara tenía la situación. Y mira que nosotros en Venezuela somos muy sobrepensantes de qué vamos a elegir como especialidad. Y yo creo que en muchos países de Latinoamérica también pasa, porque acá en los compañeros que he hecho, colombianos, también les sucede igual, solo que no tienen esa facilidad de quizás entrar al posgrado, porque te cuento que aquí los cupos para posgrado son muy pocos, a diferencia que en Venezuela tenemos muchos más cupos para nosotros formarnos como especialistas. Entonces yo veo que en Colombia es una élite del ser especialista y formar. Entonces, sí. la cosa de ellos también les queda hasta un poco difícil, porque quizás ellos tengan clara que quieren ser cirujanos, pero entrar resultaría también complejo. Sí, realmente eso sucede mucho en muchos países, porque por lo menos también en España es así. Tú presentas un examen único y dependiendo de la posición que tú quedas, ves qué especialidad agarras. Pero realmente yo digo que el truco está claro. En mi caso fue porque como que digamos que el amor por la cardiología, por decirlo así, se despertó Total. temprano. Ajá. Pero yo siempre he dicho que como consejo a los demás, mira, uno tiene que ver qué es lo que realmente te gusta. Y además, no lo que realmente, mira, yo soy buena en esto. O lo típico, ay, esta especialidad quizás de más dinero, voy a hacer esto Sí, puro por hacerla. Eso es un error fatal. Porque mira, sí. tú podrás hacer la especialidad que más dinero te dé, pero si realmente no te gusta, no vas a surgir. No disfrutas No vas a haciendo. sufrir. Sí, no Y de disfrutas eso haciendo. va a ser tu vida, o sea, de eso va a ser los demás años de tu vida. Entonces siempre escoges lo que te apasione, o sea, de verdad lo que te apasione, mira, que a ti te provoca abrir un libro y, epa, o sea, te provoca leer y, o sea, y que el día al día no sea como un día de trabajo, sino como un día de pasión, que te gusta. Mira, yo de verdad me gozo mucho por lo menos ahorita que estoy haciendo asistencial de cardiología, yo me gozo cada día y cada día
me doy cuenta que he aprendido como no tienes ni idea. Que esa es otra cosa. Mira, y cuando tú entras ya como tal al tema posgrado, por lo menos cuando yo entré a cardiología, yo, ay, no, sí, yo manejo electro, yo manejo tal. Y cuando tú entras en realidad, te das cuenta que epa, es un mundo totalmente diferente, tú no sabes nada y uno como que Me falta mucho, fue necesito como que estudiar, Dios necesito mío, estudiar. lo que yo sabía era una pequeña parte de todo lo que realmente necesito Sí, saber. exacto. Entonces es eso, o sea, buscar lo que realmente te apasiona y ir experimentando. Porque mira por lo menos mi transcurso, cirujano cardiovascular, y fui experimentando, experimentando. Y cuando llegué a cirugía, vi que no era lo mío. Y ya de una vez como que, ok, Ahí cuando descartado realmente inmediatamente. te decidiste y Por eso, despertaste que la parte quirúrgica quizás no era lo tuyo, pero bueno, algún intervencionismo a nivel cardiovascular probablemente. claro, por lo menos la parte hemodinamia muy bonita y todo, realmente tampoco es mi número uno, pero electrofisiología, que hace intervenciones, no, o sea, son mínimos, pero mira, a mí me encanta marcapasos y eso es súper bello, o sea, la parte de arritmia es espectacular. Y Sí, bueno, vamos a ver. totalmente. Espero que en otra oportunidad hablemos sobre la famosa fibrilación auricular y todo el manejo que hay que darle a esa patología que yo la considero una perla, porque hay tantas cosas que se manejan con la Sí. anticoagulación y realmente puede llegar a ser confuso para el médico tratante de dicha patología. Pero Adi, quiero agradecerte por formar parte de esta iniciativa en la que estoy tratando de traer a todos los colegas con los que me formé y están actualmente haciendo su posgrado, están haciendo todo aquello que les gusta y les apasiona. Una vez más, gracias. Si tienes redes sociales donde difundas información, déjalas por aquí, que yo sé que mucha gente te va a seguir. Vale, perfecto. De todas maneras, si quieren otro tema a nivel cardiovascular, ya sea de emergencia, algo más específico, de verdad, o sea, me avisan, ponemos el tema y hablamos sobre eso. O sea, súper feliz por hacerlo. Excelente. Entonces, este fue el episodio con la doctora Di Bedoya. Espero les haya encantado. Déjenme sus comentarios para que allí de pronto qué pregunta, qué duda le puedan hacer a la doctora y ella les vaya a poder responder. Chao. Con gusto, chao, un placer. Gracias.